Hola, buenas tardes. Hola, Hola, José Antonio, mucho hola, gusto. ¿qué tal, Guillermo? Igual, un placer. Un abrazo, hermano. Este hombre tiene mucho que decir de esa época. Ujú. Yo no estaba aquí, entonces no, pues de lo que pasó, pues las cosas inmediatas, posiblemente yo no, pues he leído, ¿verdad? Pero no es lo mismo leer que vivir, ¿no? El que ya lo que se lee ya está matizado, ya tiene su, incluso para el más objetivo, ¿verdad? Siempre tiene sus cosas. Y no hay una sola versión, hay muchas, ¿verdad? Don Raúl tiene apagado el micrófono. Raúl, el micrófono, Raúl. Perdón. Perdón, no había preguntado. Buenas tardes a todos. Mañana se cumple el 31 aniversario de la toma de posesión de doña Violeta y el doctor Peraza se nos adelantó de una forma muy positiva, proponiendo una metodología bien sencilla, que es los recuerdos de ese día a como cada quien lo recuerda. Y al respecto cito yo la expresión de Gabriel García Márquez en sus memorias de Vivir para contarla, cuando él dice que la historia no es la que uno vivió, sino que la que uno recuerda para contarla. A 31 años, obviamente, ya nosotros de entonces no somos los mismos. Entonces, cada quien no solamente va a recordar ese día de su manera, sino por el filtro del tiempo, ¿verdad? Pero eso es lo que hace precisamente enriquecedor esta experiencia. No tenemos un orden exclusivo, pero quisiera llamar la atención de lo siguiente. Doctor, si usted me lo permite. Aquí Sí, la cumiche del grupo es Edipcia. yo no tengo problema, que hable ella Correcto. primero. Correcto. Edipcia, ¿qué edad tenías tú el 25 de abril Aunque yo soy del menor 90? que ella, aunque ella no lo va a aceptar, ¿verdad? Edipcia, ¿qué edad tenías el 25 de abril del 1990? Tenía 7 años. Correcto. Entonces, obviamente, para una niña de 7 años podría parecer que no tuvo ningún efecto. Claro que lo tuvo a través de sus padres. ¿Ya? O sea, en sus padres haber tenido algún efecto, ese cambio que hubo después ya llevábamos a Adán desde el 77 con la ofensiva de octubre al 90, ya llevábamos 13 años de guerra continua, con un breve respiro que fue en el 80 y en el 81, que fue el periodo en donde el gobierno todavía del presidente Jimmy Carter extendió la rama de olivo al gobierno sandinista, diciéndole que había voluntad de apoyarlo, pero luego devino en todo el conflicto que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, Edipcia, ¿qué nos puedes contar de esos 7 años? ¿Cómo vivió tu familia ese momento?
Don Raúl, bueno, voy a estar hablando por el teléfono porque por alguna razón la computadora no funciona. Aprovecho para darle un abrazo a mi querido amigo José Antonio, que él sabe que lo quiero mucho y que lo extraño y que es una oportunidad muy valiosa para mí compartir además con ustedes también de California. Y gracias, don Raúl, por la oportunidad. Una observación, Dicia, perdona que un día iba a hacerlo, pero no lo hice y me detuve porque sé que te iba a causar... Vos sabés que yo corro, ¿verdad? Y yo paso enfrente de tu casa. Y hace como 3 semanas iba, entonces dije, voy a tomar una foto de su casa y se la voy a enviar a Edipcia, pero después porque yo sé que esas cosas golpean. No sé por qué lo hice, pero de repente como que, bueno, ahora te lo cuento, pues, pero definitivamente lo retuve, pues. Pero sí me pasa frecuente porque yo paso corriendo enfrente de la casa de Edipcia y no es por ahora que está ella. Siempre que paso recuerdo, pues, de que ahí la veía esperando taxi o buscando cómo salir de su casa. Eso es todo, gracias. Adelante. Sí, José Antonio, yo sé que además siempre íbamos a actividades juntos, ¿verdad? Entonces, Sí, claro. para mí sí, pues siempre te tengo presente. Don Raúl, yo preparé unas pequeñas laminitas, 5 laminitas para compartir con ustedes, porque efectivamente yo no tengo una vivencia personal acabada de lo que fue 1990. Y entonces hice un repaso rápido sobre algunos datos que me parecieron relevantes para concluir con mi mirada, ¿verdad? Y esa es la forma en la que me gustaría presentarlo, pues, si me lo permiten. Claro que sí. Que Solamente necesito ayuda técnica de cómo te autorizo compartir pantalla. Ok, en la barra de abajo dice Share Screen, que tiene un color verde. Correcto, Solo sí. le da perfecto. ahí. Ahí está. Ok. Le di en... Ahí está, correcto. Ahí está. Adelante. Chávez, Bueno. tiene problemas de entrada. Sí, ahí está. Adelante, Sí, Edipcia. Sí, don Adán, perdón. Juan Chávez tiene problemas de entrada. No importa, Dan, pero tú sabes, ¿verdad? Sí. Sí. Adelante, Edipcia. Ok, bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos mis amigas y mis amigos de California. Gracias, don Raúl, por la oportunidad de compartir. Como decía al inicio, pues yo no tengo una vivencia clara del momento, pues era niña. Sin embargo, creo que esta oportunidad me hizo rememorar algunas cosas que les voy a compartir durante el proceso. Lo primero es que yo creo que no podemos hablar de las personas si no hablamos de sus circunstancias, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Doña Violeta, pues nació el 18 de octubre de 1929, tenía 61 años cuando fue presidenta de la República, esposa nada más y nada menos de Pedro Joaquín Chamorro, un personaje de nuestra historia que estuvo marcado por la cárcel, por el exilio, por la persecución permanente y obviamente eso tuvo un impacto en la vida de doña Violeta y en la vida de sus 4 hijos, Carlos Fernando, Cristiana, Claudia y Pedro Joaquín. Y cuando uno lee, por ejemplo, Nicaragua juega de Edmundo Jarquín, uno encuentra una serie de relatos de cómo cada vez que Pedro Joaquín era encarcelado, el rol que jugaba doña Violeta en ese proceso y cómo muchas veces en cosas muy simbólicas, en el hecho de llevar la comida, y que los platos vinieran limpios o que dentro de los platos vinieran pequeños mensajes, era una forma de saber, 1, que estaba vivo, 2, que seguía con fuerza y con ánimo de seguir luchando. Y el otro elemento, el exilio, ¿verdad? Entonces estas 2 cosas que hoy cruzan a muchas familias nicaragüenses también la vivió doña Violeta en carne propia. Después el asesinato de Pedro Joaquín, o sea, que ella en su familia y en su historia misma vivió el drama y el dolor que han vivido las familias nicaragüenses, es una expresión de lo que se ha vivido en nuestro país de distinta manera, ¿verdad? En el 78 es asesinado, el 10 de enero, Pedro Joaquín Chamorro, y ya en el año 79-80 ella asume como miembro de la Junta de Gobierno, luego, como ustedes saben y conocen mejor que yo, pues no estuvo de acuerdo en muchas cosas, se retiró y pasó a asumir la dirección del diario La Prensa, ¿verdad? Que fue cerrada en el año 86 al 87 y después en el 90 candidata de la Unión Nacional Opositora,
que aglutinaba 14 partidos y presidente de Nicaragua desde 1990 a 1997. Creo que esos son elementos importantes a señalar porque eso marca la vida de una persona, una mujer que no aspiraba a tener poder, una mujer que estuvo siempre a la sombra de Pedro Joaquín, pero que en medio de ese drama asumió una serie de responsabilidades que la vida misma le fue imponiendo. Doña Violeta asume el poder con 54.7% de los votos el 25 de febrero de 1990, ese es el resultado de las elecciones, lo que le permite tener una mayoría también a nivel de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que recibe, verdad, doña Violeta? Un país que ya en 1985 tenía 400.000 personas desplazadas, una hiperinflación que todavía es un hito para los estudiosos de la economía, que en el año 88 alcanzó 33.547%, un encarecimiento de los precios de los alimentos y de todos los bienes en el país, una escasez y guerra, un paquete ya de estabilización y de ajuste que se estaba implementando por el gobierno sandinista de corte neoliberal y monetarista que tuvo un impacto en la reducción de 35.000 personas que fueron por la compactación enviados al desempleo, el cambio y la devaluación de la moneda con la operación Berta que tuvo un impacto en la economía y en la psiquis del nicaragüense, el recorte del gasto público, la privatización del Estado, la eliminación de los subsidios de agrícolas, el aumento de las tarifas del sistema público y el aumento de los combustibles. Para que se diera este proceso, pues el gobierno de la UNO y el Frente Sandinista acordaron lo que fue este denominado protocolo de transición, que tenía 5 ejes fundamentales, que se sostenían en estos 5 principios, ¿verdad? Tranquilidad y seguridad jurídica, puesto que se había dado la piñata y había una revuelta en el sentido de las propiedades que se habían, valga la redundancia, expropiado y que podía crear un clima de tensión muy grave en el país. Entonces, mantener la estabilidad jurídica, el traspaso de poder bajo confianza y seguridad. Hay que recordar que el mismo 25 de febrero, ya en la madrugada, se oían como tambores de guerra que estaban tratando de ser apaciguados por la comunidad internacional. Ahí pues Felipe González jugó un rol muy importante para contener al sandinismo. La Ley General de Amnistía y Reconciliación Nacional, que permitió que tanto los crímenes de la contra como del sandinismo pues quedaran en perdón y olvido, la desmovilización y el desarme de los grupos irregulares y de la resistencia y la subordinación del ejército a la autoridad civil. Son como los 5 hitos más relevantes del protocolo de transición. En palabras de un estudioso de este momento, el doctor Emilio Álvarez Montalbán, los logros principales de doña Violeta, bueno, primero, haber sobrevivido como jefa de gobierno y de Estado. Es loable que una mujer en las condiciones de ella, físicas, de salud, etarias y además sin experiencia ni formación, pudiera sortear todas las dificultades a las que tuvo que enfrentarse. Logró un apoyo económico sostenido y sustancial de la cooperación internacional que ayudó a amortiguar la crisis de escasez, de desabastecimiento en la que se encontraba Nicaragua, unas rebajas sustanciales a la pesada deuda externa que acumulaba el país. Como ya habíamos dicho, uno de los elementos fundamentales es el desarme de los grupos irregulares y la disminución del ejército de 84.000 soldados a 15.000 personal del ejército. En lo formal, se estableció como un hito el desmantelamiento de los servicios de inteligencia y de la policía bajo jurisdicción civil. Este es un elemento que hoy por hoy pues está bajo cuestionamiento porque no se sabe si efectivamente se desmantelaron o no. Y si parte de lo que estamos viviendo hoy tiene antecedentes en este hito particularmente. Según el doctor Álvarez Montalbán, uno de los temas que quedó pendiente es el de la justicia, ¿verdad? No hubo justicia frente a las numerosas violaciones de derechos humanos que se cometieron por parte del ejército, como en el caso de Jean Paul Jenny, o del comandante 380 Enrique Bermúdez, o del vicepresidente del COSET Arti Sequeira, además de que no se investigaron las denuncias que fueron
recogidas por la CIAP-OEA en ese esfuerzo tripartito entre la OEA, la Iglesia y el gobierno. Y pues a mi visión personal, ¿verdad? Doña Violeta primero para mí rompió un techo, ¿verdad? Fue la primera mujer centroamericana en ser presidenta, pero además también fue la primera mujer nicaragüense que teniendo ese perfil alcanza el nivel más alto de liderazgo político de nuestro país, con unas características muy particulares, pues de ser una mujer campechana, una mujer muy sencilla, lo que de alguna manera te abre una ventana de oportunidad mentalmente, pues te rompe ese techo y te dice, bueno, si ella pudo, ¿por qué no voy a poder yo? ¿Por qué no va a poder ser otra persona? ¿Verdad? Yo creo que es un ejemplo extraordinario en términos de cómo se puede ser un factor de unidad y de transformación, un modelo ciudadano y de liderazgo distinto, ¿verdad? Una ciudadana ejemplar en términos de que hizo su vida en su casa, hoy por hoy, aún en condiciones de salud muy delicadas, sigue estando en su casa, no se le puede señalar de haber usufructuado en carácter propio el cargo, ni mucho menos haberse aprovechado de alguna manera. Creo que es un símbolo también de esperanza y de paz, de que es posible realmente construir una oportunidad de cambio, sobre todo en estos momentos en que pareciera de que el horizonte está tan oscuro. Doña Violeta significa esa oportunidad. Siempre, si ella pudo, ¿por qué no vamos a poder hacerlo nosotros? Y cómo construir esas condiciones óptimas para hacer el cambio. Y después, si bien es cierto, tal vez la propuesta de reconciliación no fue la más idónea, y hay que recordar que en ese momento todavía esto que se llama justicia transicional no estaba completamente construido o definido, sino ya más recientemente. Creo que lo hizo de la mejor manera, de acuerdo a la época, de acuerdo a las circunstancias, y por lo menos nos abrió la puerta de la esperanza y del camino hacia la democracia, ¿verdad? Un camino que es inacabado, que nunca se logra, pero que por lo menos nos permitió transitar de la guerra a la paz. Y personalmente, siendo niña, pues yo pasé sentada, me acuerdo, en mi mecedora escuchando las noticias porque sabía que significaba algo muy importante. No dimensionaba el tamaño de la importancia, pero sabía que había una tensión en mi casa sobre lo que podía significar eso. Y bueno, lo recuerdo perfectamente, pues tengo la imagen grabada de estar sentada ahí escuchando la radio y escuchando la noticia y de la zozobra que había en mi casa. Entonces yo creo que eso es pues lo que yo les podría compartir y muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias, Edipcia. A continuación, el doctor José A. Peraza. Bueno, gracias. Bueno, yo no tengo tampoco mucho que contar. Bueno, tengo mucho que contar de mi experiencia, pero no de lo vivido aquí porque yo estaba en el exilio. Exilio que para mí fue traumático, pero extremadamente fructífero. Posiblemente yo no sería lo que soy hoy si no hubiese vivido el exilio. El exilio, cuando ya lo veo en perspectiva, fue lo mejor que me pudo haber pasado en aquel momento. Claro, uno cuando está viviéndolo no lo ve así. A ver, las condiciones en que yo me voy al exilio son extremadamente dramáticas, porque primero tengo 17 años, menos, tengo 16 y medio. Segundo, ya había estado en la cárcel 2 veces, muy poco tiempo, pero había estado 2 veces en la cárcel y ya me habían escapado de matar a golpes 3. Entonces, soy un niño, porque un niño, una persona de 16 años y medio es un niño, pero extremadamente violento ya. Yo ya estaba, cuando digo violento en el sentido de reacción, ¿verdad? Que ya me había peleado con gente mucho mayor que yo. Entonces ya yo había entrado en una dinámica que es terrible en este país, ¿verdad? Que es una dinámica donde ya andas con la lógica de que antes de que me maten yo puedo matar. Entonces ya te empezás a meter. Lógicamente yo era un niño y no dimensionaba en lo que estaba metiéndome, ¿no? Y eso era una cosa inocente, porque yo no estaba conspirando contra nadie, simplemente decía lo que pensaba. Entonces mi mamá, que era muy sabia, ahora también lo comprendo,
inmediatamente ella entendió que ella tenía que sacarme de Nicaragua. Y precisamente así lo hizo. Yo llegaron, como yo soy ribense, siempre llegan camiones de ticos a comprar algo que nosotros no comemos en Riva, que son unos manguitos así, seleques, que a los ticos les fascina. Entonces llegaban camiones ticos a comprar, pero camionadas de esos manguitos seleques que en Riva se botan, porque nosotros no comemos eso. Entonces ella les pidió, ella había arreglado todo y me mandó fuera y me mandó a estudiar, ¿verdad? Lógicamente eso no fue tan simple porque había todo un trauma, ¿verdad? Pero para no cansar ese cuento, pues toda la familia ya estaba siendo perseguida, acosada, llamadas por teléfono, amenazas de muerte. Estoy hablando que yo tenía 15 años en ese momento, ¿verdad? Todo un drama, ¿verdad? Que no lo viví yo, lo vivieron decenas de familias de Nicaragua. Por eso a mí me extraña, y perdónenme a los que tal vez les pueda hacer referencia a eso, que yo veo gente hoy que vivió esa época y dice, uy, pero qué horrible esta dictadura, mirad lo que hace, pero ¿cómo ustedes no pudieron ver lo que se estaba haciendo en 1980, que era 3 veces peor que lo que hay ahora? Óiganme bien, 3 veces peor, ¿verdad? Y ahora lo ven, yo me quedo asustado. Y entonces, esta gente en qué mundo vivía cuando estábamos aquí en los 80. Ahora, mi familia no viene del somocismo, pues, porque a mí no me pueden acusar de somocista porque mi familia de ningún lado viene del somocismo. Entonces, pueden ver entonces por qué la historia de las personas marca mucho su comportamiento. Llegué al exilio en condiciones difíciles. ¿Por qué? Porque cuando ya me voy al exilio, llegan mis familias y yo tenía 17 años, mi hermano tenía 11, mi hermana tenía 5 y mi mamá llegó enferma de cáncer y acabadita de operar. Mi papá se quedó en mi casa y bueno, hay que empezar una vida nueva sin conocer absolutamente a nadie de cero. Entonces eso te va marcando profundamente tu desarrollo. ¿Qué pasa el día de la elección? A mí me pasó algo que nunca se me va a olvidar porque yo ya había entrado a la Universidad de Costa Rica, estaba estudiando ciencias políticas, y yo tenía un profesor que, por cierto, se murió hace como 4 o 5 meses, que se llamaba Ludwig Wendell González. Es una persona académicamente, o fue una persona académicamente muy respetada en Costa Rica, y dándome la clase, recuerdo que estaban las famosas encuestas. Entonces Flaxo, no recuerdo si fue Flaxo o la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, sacó una encuesta diciendo que todas las encuestas decían que Daniel Ortega iba a ganar, menos una que era la de Borges. Entonces sacaron un comunicado denigrando a Borges y asociados. Y yo me levanté y le dije, profesor, usted se equivoca. Daniel Ortega va a perder esa elección. Entonces el tipo se levantó, me llamó somocista, casi me expulsó de la clase. Desde luego que no me asustó. Para no cansarles el cuento, eso fue como un jueves. La elección era el domingo. En la clase siguiente, me dijo, sabes que vas a perder, ¿verdad? Y que no sé cuánto. En la clase siguiente, el cobarde es un hijo de puta. Esa es la única manera que yo lo puedo llamar. Y ahora que se murió, ni siquiera me molestó. Entonces el cabrón ni siquiera tuvo la decencia de decir que se había equivocado, ¿verdad? Y daba unas lecciones de metodología de la investigación y cosas de ese tipo, ¿verdad? Y perdonen que les hable así, pero es que son cosas que quedan grabadas para siempre. Nunca dijo nada. Lógicamente me imagino que perdió toda su autoridad ante la clase porque fue una discusión acalorada y difícil. Entonces vino la transición. Yo vine el primer día que asumió doña Violeta, o sea, fue el 25 de, bueno, el mismo 25 de abril yo ingresé a Nicaragua, y pues, para mí era una cosa espantosa, entrar por la carretera Masaya, un solo carril, las casas tenían como 10 años de no estar pintadas, los semáforos no funcionaban, no habían taxi, no había absolutamente nada. Yo era ribense, pero conocía Managua porque mi madre me traía y era impactante para mí pues ver el país totalmente destruido,
su gente profunda en una miseria espantosa, que no es que antes éramos ricos, pero definitivamente el cambio entre que yo me fui y regresé fue extremadamente duro, pero yo no me pude quedar porque no tenía vínculos, no conocía a nadie. Yo quise venir antes a participar, a ayudarle de la elección a doña Violeta, pero no me dejaron ingresar. Y bueno, ahí permanecí en el exilio, terminé de estudiar y cuando tuve la oportunidad pues regresé. Pues y aquí estoy, volví en 1999, pues porque ya murió mi mamá y todo eso me retuvo una serie de tiempo hasta que yo regresé. ¿Qué son las conclusiones que saco yo de esto? Bueno, en primer lugar, la lucha que se dio en los 80, yo la meto entre la misma historia de confrontación que tiene este país. No tiene nada que ver con lo que dicen sus promotores, ¿verdad? Donde ponen unas grandes luchas ideológicas que nunca han existido en este país. Básicamente es la misma historia nuestra, ¿verdad? Incapacidad de llegar a acuerdos, incapacidad de integrar a las grandes masas. Y básicamente, no sé cuánto tiempo tengo, no quiero alargarme. No hay problema, doctor. Vamos a hacer más de una ronda con ustedes. Ok, entonces yo voy concluyendo esta parte. Para mí, pues yo que he leído, creo, pues he leído mucho de lo que se escribió en la Revolución. He leído mucho sobre, yo prácticamente me he leído todos los libros que he encontrado sobre Sandino, sobre Zelaya, sobre, bueno, los Somoza no porque son demasiados, pero por lo menos tengo una idea y viví la dictadura, la conocí, la vi matar, no es que me contaron, la vi matar. Y solo les cuento que a la edad de los 14 años, en el pueblo mío de Belén, la Guardia Somocista mató 40 personas y las metió en un pozo, dentro de los cuales iban dos amigos míos de mi niñez. Ah. Disculpen. Algo pasó ahí. Adelante, No doctor. pasó nada, me quedé trabado yo. Ok, está bien. Sí, tranquilo. Miren, No, parte de este ejercicio, tranquilo, ya sí, estoy bien. pero Lo que le nadie se reprima en sus emociones. sí, Aquí estamos entre hermanos nicaragüenses. Si alguien necesita llorar, que llore. Si alguien necesita reír, que ría. Aquí estamos entre hermanos. Nunca más. La mejor guerra que podemos ganar es la que podemos evitar. Adelante, Guillermo, y luego regresamos a una segunda pasada. listo, Guillermo, muchas gracias. el domingo. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, yo francamente me siento en una situación un poquito complicada, ¿verdad? Porque pertenezco a ese mundo de personas al que hizo alusión José Antonio, porque era parte de una generación que creyó que estaba construyendo una revolución para la redención de los oprimidos. Porque desde la izquierda no es cierto que se plantea así tan rápidamente, ¿verdad? La destrucción del Estado y terminar con todo vestigio de sistemas anteriores, porque es sumamente difícil, pues ni siquiera aquí durante la revolución fue posible, porque en medio de una economía de Estado sobrevivían algunas expresiones de economía capitalista. Entonces, muchos jóvenes fuimos atrapados en este sueño, en esta lucha. La lucha yo no trabajaba directamente con el Frente Sandinista en aquella época, en los años 70. Más bien yo me vinculé al Frente Obrero y al Movimiento de Acción Popular marxista-leninista MAP-ML. Y trabajé en el diario El Pueblo desde su fundación hasta su cierre, precisamente por el Frente Sandinista. El diario El Pueblo fue una de las primeras víctimas del
de la revolución, porque en esa revolución, digamos, que fue la mía después, era incompatible que hubiera, aunque fuera un pequeño periódico, que diariamente estuviera cuestionando las políticas de la dirección nacional. En 1981 yo comencé a trabajar como periodista en la radio Nicaragua y posteriormente pasé al diario Barricada. Y claro, como periodista yo era parte del aparato propagandístico del partido, porque Barricada no era del Estado. Barricada era una empresa privada del partido Frente Sandinista. Entonces éramos parte pues de ese aparato propagandístico para proyectar y sostener ideológicamente a la dirección nacional y al partido y a sus políticas de Estado. Y lo que prevalecía entre los periodistas es que estábamos contribuyendo a una revolución que estaba trabajando por el bienestar de la población. Bueno, hecha esta introducción, quiero ahora ir directamente a doña Violeta. ¿Cómo se miraba la candidatura de doña Violeta desde Barricada? Francamente, se miraba como algo casi despreciable, como una candidatura inofensiva. En realidad, el Frente Sandinista organizó unas elecciones libres, observación electoral, con el poder en juego, pero únicamente porque había 100% de seguridad de que el candidato del frente prácticamente no tendría oposición. Es decir, había una creencia total de que era imposible la derrota electoral. Después se sabría, ¿verdad?, que Fidel Castro desaconsejó a los comandantes de la Dirección Nacional del Frente y estos no le hicieron caso por esa convicción profunda que tenían de que la victoria estaba asegurada. Y en efecto, no hubo ningún indicio, ninguna señal de que el voto popular se inclinaría hacia doña Violeta, excepto dos cosas. Uno, que ya mencionó José Antonio, que fue la encuesta de Borges. Pero esa encuesta de Borges quedó sepultada por los resultados de 4 o 5 encuestadoras más que daban una victoria apabullante al Frente Sandinista. Y la otra señal, y esta digamos que no fue atendida porque ya era imposible que se atendiera, pero esta fue la señal más clara que hubo y ya fue el propio día de las elecciones y creo que en horas de la tarde, ya al final de las votaciones, Blanca Pérez Macís, mejor conocida como Bianca Jagger, que ya tenía una cierta reputación internacional, una fama internacional, ya era un personaje, no solo por ser la esposa de este músico de los Rolling Stones, sino porque ella ya era una defensora de los derechos humanos. Y ella planteó confidencialmente a parte de la Dirección Nacional sus observaciones en el terreno y dijo que todo indicaba que el Frente Sandinista iba a perder. Esa fue la señal más clara, pero eso ya fue ex post. Ya el Frente Sandinista ya se había pegado la gran embarcada frente a una candidata a la que no le daba ninguna oportunidad y había organizado unas elecciones verdaderamente limpias.
Por eso ahora, cuando las condiciones son totalmente diferentes y la dictadura se ha endurecido, especialmente a partir para sofocar el estallido social de abril, es muy improbable que realmente se den las condiciones electorales que hubo en los años 90. Claro. Muchas gracias. Ahora tenemos al ex sindicalista retirado y ex reportero parlamentario Juan Chávez. Adelante, Juan. Bueno, llegué tarde porque no domino la tecnología todavía, pero me disculpan. Pero agarré la colita del acto. Miren, no se puede estar llorando sobre la leche derramada, ¿verdad? Yo fui miembro del Partido Socialista desde la edad de 15 años, o sea, recorrí todo lo que es la historia de la izquierda en Nicaragua. Yo fui compañero de Oscar Turcio en la Juventud Sandinista, fui compañero de Doris Tijerino. Bueno, me conocen toda esa gente, Gladys Valle, en el LAN estuvo preso conmigo, el otro, bueno, un montón de gente, bueno, es de más tarde declarando, ¿verdad? Lo que quiero decir es que todo ese sueño, yo me siento corresponsable, ¿verdad? Me siento corresponsable, es mi culpa de haber militado en el Partido Socialista que produjo el Frente Sandinista. El Frente Sandinista es hijo del Partido Socialista. Pero si esto se lo decía a Daniel Ortega, es como darle un sombrerazo a una lora. Ellos vienen del movimiento obrero organizado y del Partido Socialista de los años 40. Entonces, yo conozco todo ese sueño. Entonces, no podemos estar derramando lágrimas sobre la leche derramada. Eso ya pasó. Ahora estamos en el siglo XXI. Y los que vivimos esta experiencia, podemos ver con lupa mejor lo que está pasando en Nicaragua. ¿Ves? Entonces, a mí me abruma a veces cuando hay personas que no comprenden esto. ¿Ves? Yo he padecido aquí afrentas, ofensas de todo tipo, porque no entienden, ¿ves?, que yo vengo de allí y ya conozco todo eso. Hay gente que le molesta cuando yo digo algo sobre la historia, pero la historia no se debe olvidar, ¿ves? Pero tampoco se puede estar derramando lágrimas sobre la leche derramada. Estamos en el siglo XXI y es una nueva situación. Entonces, como yo miro esta nueva situación, ese monstruo que se llama Daniel Ortega, que yo contribuí a crearlo porque dejé toda mi juventud en el movimiento socialista y hoy ya vienen de allí, que nieguen eso es porque siempre han sido así, ¿ves? Siempre desdeñaron el origen. Carlos Fonseca estuvo en el Partido Socialista, Oscar Turcio, esta otra, Gladys Baez, bueno, todo ese poco de gente que está allí, que los íconos vienen de allí. Yo los conozco porque yo milité con ellos. Yo anduve pegando papeletas a medianoche con Oscar Turcio, con la de Severino, ¿ves? Entonces me siento culpable de que hayamos creado ese monstruo. Entonces, lo que yo puedo hacer ahorita, mi experiencia, las nuevas generaciones, que tengan paciencia, que no estén derramando sobre la leche derramada, sino que sigamos adelante en esta nueva etapa. Entonces, yo lo miro así, ¿ya? Ahorita está muy difícil la situación en Nicaragua. Nicaragua es un polvorín. En lo que hubo el 18 de abril, eso fue un escape de la válvula, pero los pueblos son impredecibles. Una amiga mía, un año antes que estallaran los sucesos de abril, me dijo: Juan, solo vos andás con esas cosas. Si en Nicaragua la gente está tranquila. Un año después, la válvula de escape de los sucesos de abril. Hoy les digo, Nicaragua es un volcán. Eso va a estallar. Antes no había genocidio, pero ahora ya se graduaron de genocida. A Ortega le pasa lo del ladrón del vecindario. El ladrón, mientras no lo han descubierto, él anda pianito. Pero cuando el ladrón ya lo descubre en el vecindario, es cruel.
Ya no le importa nada. Eso le pasa a Daniel Ortega. Ya lo descubrieron que es genocida. A él no le importa nada seguir bañando de sangre el país. ¿Ves? Gracias, Juan. Esta es para la primera movida. Ahora tenemos con nosotros a Inés Ivonne Lanzas Conrado. Ella es secretaria de Relaciones Internacionales de la Coalición Nacional, y el tema pues es sobre el legado de doña Violeta. De hecho, ya les anuncio que tal vez vamos a hacer, y aquí los invito para que lo hagamos en grupo, que hagamos un Zoom grande que sea el legado de los presidentes. O sea, que abarquemos a los 4 presidentes que han habido en estos 40 años. Daniel Ortega, doña Violeta, Arnoldo y el ingeniero Bolaño. De forma tal que nos permita hacer un proceso de reflexión introspectiva, de saneamiento para poder transformar Nicaragua a partir de la transformación también individual de cada uno de nosotros. Adelante, Inés Ivonne. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Activa tu audio. Ahora sí, comento también que Inés Ivonne, además de ser secretaria de Relaciones Internacionales de la Coalición Nacional, es la que ha hecho la traducción al español del libro Luis Flay, el comandante Johnson, Comandos, que relata la experiencia que él tuvo desde la resistencia, ¿verdad? Y cuando se vio ese proceso que Johnson se regresa a Nicaragua, abandona, digamos, las filas de la resistencia y se integra al proceso electoral con doña Violeta. Entonces, con Inés podemos tomar esa experiencia y esa vivencia. Adelante, Inés Ivonne. Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar aquí y compartir esta tarde, hablar acerca del legado de doña Violeta. Creo que más que el legado de doña Violeta, tuvo una transición muy dura. Se logró la conducción hacia la paz, la recuperación económica y la transición democrática que se abrió, que en realidad abrió el horizonte hacia la democracia en Nicaragua. Disculpen, ¿me escuchan? ¿Aló? Te escuchamos, pero se quiebra bastante, se quiebra. Tal vez salirse y que después vuelva a ingresar. Puede ser que tienes que salir y reingresar. O apagar la cámara y solo el audio. O puede probar apagar la cámara para aprovechar el ancho de banda. Apagas el video y solo te queda el audio para aprovechar tu ancho de banda. Espera, me voy a tratar, si no van a tener que continuar. Me da miedo. Regresamos contigo. Quiero convidar a Adán Flete junto con y digo, se quiebra bastante, entonces es bastante imperceptible e ininteligible el mensaje, pero regresamos contigo. Quiero invitar a Adán Flete. Él fue el candidato a la vicepresidencia por el doctor Arturo Cruz en las primeras elecciones de 1984. Y prácticamente en términos comparativos, ahorita se discute, y eso después el doctor Peraza nos puede ampliar, si las elecciones del 2021 se van a parecer a las del 84 o a las del 90. Le pongo la orden, la tesis doctoral del doctor Mariano Fiallo Oyanguren. Lamentablemente solo la tengo en inglés. Eso la obtuve de los archivos, la tuve que generar del archivo, la tuve que escanear y está la orden. Me mandan un mensaje por correo electrónico y se las pongo. Aún aquellos que no lean inglés, solo ver la tesis doctoral del mejor presidente del Consejo Supremo Electoral que Nicaragua ha tenido es algo valioso. Entonces, adelante, Adán, con tu perspectiva. Sí, bueno, antes de entrar a esa perspectiva, voy a dar una breve introducción, como la quiso Peraza, a quien yo propuse para el Consejo Supremo Electoral a una gente porque yo creo que debiera estar en esa posición por lo menos. Y la experiencia mía, yo comencé la política a los 15 años, así que somos contemporáneos con algunos. Y la política la comencé porque miré a la guardia disparándole a los estudiantes del Goyena que estaban en la azotea protestando por los crímenes de los universitarios. Y después
milité en la Democracia Cristiana, en la que aún milito. Me agarró la guerra afuera, pero cuando mataron a Pedro Joaquín Chamorro, un hermano mío que estaba en San Francisco tratando de estudiar inglés, se fue a Managua. Yo que estaba en Pittsburgh estudiando economía, también me regresé a Managua y nos incorporamos a lo que había que hacer en ese momento. Me parece a mí, y también tuve la oportunidad de vivir lo de las elecciones de más de cerca. Esas elecciones realmente, como dice Peraza, ellos no se dieron cuenta que iban a perder. La elección se pensaba que iba a ganarse tal vez porque el ejército era grande, la policía grande, los cuadros de la juventud eran grandes en el frente sandinista. Pero ocurrió otra cosa detrás de eso. Yo creo que ese fenómeno de esa época está ocurriendo desde hace rato en la fila de lo que el frente cree que es su gente. Figúrense que yo salí a la manifestación de cierre de la campaña y eran cantidades de gente, una enorme cantidad de gente en las calles. Y entonces me metí entre la gente y empecé a hacer conversación no política, pero una conversación indirecta sobre los temas corrientes de la vida. Y entonces me encontré con que la gente que estaba ahí no estaba con el frente. Cuando pasé una hora platicando con la gente y viendo la cantidad de gente enorme que había, y pasé por la radiocorporación y estaba un periodista que ahora está con el Frente Sandinista y me dice, ¿dónde venís? De la manifestación, le digo yo, del cierre de campaña. Daniel, ¿te fijaste qué brutal esa manifestación? No hay ninguna más grande que esa en la historia de Nicaragua, me dice. Bueno, le digo yo te quiero decir que Daniel ya perdió las elecciones, le digo yo. ¿Cómo me dice? ¿Vas a decir eso? Sí, le digo. ¿Lo puedes decir en público? Sí, lo voy a decir en público y lo dije en público. Y él todavía en algunas ocasiones se acuerda y lo saca en sus publicaciones, esta anécdota. ¿Por qué? Porque es evidentísimo que iba a perder las elecciones. Esa situación me parece que está hoy de nuevo presente. Daniel va a perder las elecciones. Nosotros lo que necesitamos hacer es fortalecer las trincheras y le damos trinchera a la Junta Receptora de Votos. Es esencial en esta lucha. La opinión pública la tienen perdida. A la hora de votar, la gente va a votar en contra de Daniel Ortega. Y tengo otra experiencia que es la que se refiere Raúl, que consiste en las conversaciones en Río de Janeiro de una delegación de la Coordinadora Democrática y de una delegación del Frente con la intermediación de un ex canciller de Alemania y del expresidente de Venezuela. Entonces, en esa reunión, la posición del sector nicaragüense que nosotros llevamos era que nosotros íbamos a buscar cómo saber qué pensaban los países sobre las elecciones, de si se debía ir o no, y que íbamos a tomar en cuenta eso para tomar la decisión. La mayoría de los países en ese recorrido previo a las conversaciones decía que fuéramos a las elecciones, menos un ciudadano, vicepresidente de un país, dijo que no fuéramos. Pero la opinión mayoritaria de los gobernantes era que participáramos. En ese momento, cuando estábamos conversando en Río de Janeiro, el frente está parado en que no nos dejan inscribirnos y la otra parte, ¿verdad? La relata don Arturo Cruz. Y don Arturo Cruz dice que él sentía pues que no había que ir a las elecciones, pero que él pensó después que ese había sido un error. Y efectivamente yo conversé con la delegación del frente y le dije, ustedes, le digo yo, están en un círculo en el que se mueven cada día más a la izquierda,
pero al moverse ustedes a la izquierda, ustedes se están moviendo a la derecha. Le digo. Entonces le digo, danos 15 días para inscribirnos. No, me dice, ya la decisión está tomada, yo no puedo cambiarla. Y así fue, no la cambiaron, cerraron las puertas y el resultado fue que la situación de Nicaragua se agudizó, hubo más muertos, la crisis económica se agudizó y el Frente perdió las elecciones que se dieron en el 90. Hoy va a ocurrir, yo creo, una situación que puede estar influida por estas experiencias, de que Daniel tiene perdidas las elecciones y como dicen ustedes, algunos de ustedes, al verla perdida no va a hacer nada mínimo que sea favorable a una elección libre, ¿verdad? Entonces, ninguna negociación que se haga va a conducir a una decisión tan distinta que la de 1984. La decisión va a ser la misma. Cerrar las puertas de cualquier manera. Por eso es que nosotros tenemos que tener juntas receptoras de voto fuertes, porque ahí es donde se va a dar el fraude electoral. Y además, todos los acuerdos que componen la OEA, pero si no los diera, yo me jugaría a que hay que ir a las elecciones con todo lo que tengamos en ese momento. Gracias, Adán. Vamos en el orden alfabético porque del 1 al 10 o del A a la Z es el orden más lógico. Carmen González. Vamos a ir dándole chance a todo el mundo. Adelante, Carmen. Activa tu audio, por favor. Bueno, la verdad es cuando se dio la votación en el año 90, pues yo viví en Nicaragua y estaba allá y para mí pues estábamos esperando nosotros, creo yo, con mucha, o sea, estábamos muy entusiasmados quienes queríamos que el sandinismo se terminara en Nicaragua, que el sandinismo ya se fuera completamente y nos sentimos muy contentos, muy ilusionados cuando la señora Chamorro ganó la presidencia en esa oportunidad. Fue cuestión nada más de un par de segundos de alegría, porque ya después, cuando ya salió don Daniel diciendo que iba a gobernar desde abajo, y definitivamente eso fue lo que pasó, pues eso pues desbarató totalmente nuestras ilusiones y la alegría que nosotros sentíamos en ese momento. Yo sé que a lo mejor esta es una pregunta tonta, superficial e irrelevante, pero a mí me gustaría saber, a lo mejor don Adán Fletes me lo puede contestar. Hay dos preguntas que le voy a hacer y la primera es, ¿por qué en esa época que el pueblo de Nicaragua votó y supuestamente derrocó o derrotó en las votaciones a este hombre, por qué no hubo una celebración masiva en Nicaragua? Yo quisiera saber eso porque yo ahora me pregunto, ¿dónde se ha visto que el que gana algo, el ganador de algo, tiene que quedarse con la trompa cerrada y callado y metido dentro de tu casa y no podés salir a decir, bueno, qué alegría que nosotros ganamos estas elecciones? Te respondo ahorita. Esa es una cosa. La otra, y la segunda pregunta es, don Adán, y esta pregunta yo ya se la hice a usted en una reunión que tuvimos hace un tiempo. Si nosotros votamos por una fórmula presidencial que era doña Violeta y el señor, hasta ya se me olvidó el nombre del vicepresidente, Virgilio Godoy, ¿por qué después ese señor como que desapareció de la jugada completamente y ni siquiera volvimos a saber nada de él? Esa pregunta usted ya me la contestó, no sé cómo me la contestará esta vez, pues no necesariamente la pregunta es para usted, pero bueno. Dice el señor Valdivia, podemos emocionarnos y sinceramente cuando yo me acuerdo de eso y estamos hablando aquí del legado, o sea, esta señora no dejó ningún legado, nos engañó, nos engatusó y lo que hizo fue institucionalizar la zonada como forma de protesta del sandinismo y dejó al sandinismo intacto. Entonces, no sé quién dice ahí, usted mismo, don Adán, dice que Daniel va a perder, por supuesto, y eso es lo mejor que le puede pasar a Daniel, perder, porque después va a afianzarse mucho más fuertemente de lo que está hasta ahora. Muchas gracias, y lo siento, ¿verdad? Si siempre mis participaciones o muchas veces son
no son exactamente lo que se espera de toda la corriente, pero no podemos hablar de un legado de ese gobierno de Chamorro. No existe ningún legado. Gracias. Carmen, todas las perspectivas son bienvenidas. En el orden alfabético, si alguien declina, pasamos al siguiente. Claudia. Claudia. Bueno, después sigue Marisela. Claudia no logra participar. Vamos con Marisela. Marisela, ¿quiere participar? Marisela. Seguimos con Luis Alfaro. Perdón, seguía Luis Alfaro en el orden alfabético. Adelante, Luis. Bueno, gracias, hermano. Yo llegué un poquito tarde también, pero pues yo quiero continuar con lo que dijo doña Carmen. Miren, yo siempre hablo, y valga la redundancia, y tal vez yo también no les gusta que yo diga estas cosas, pero a mí me gustan son los resultados, hermano. Yo creo que los resultados de las elecciones de 1990 fue que al final hubo un amarre entre el sandinismo, Antonio Lacayo, el COSEP y algunos miembros de la Contra. Eso es lo que a mí me da, y altos miembros de la Contra. Y los resultados lo dicen. Morales Carazo fue un degenerado, llegó a ser vicepresidente con Ortega. Y así sucesivamente han venido Arnoldo, se afianzó con Ortega también de una u otra manera, pero lo hicieron. ¿Ves? El problema que yo veo en Nicaragua es que no somos sinceros y no queremos ver toda la historia como es. Desarmaron a la Contra, inclusive todavía los llamados cachorros de Sandino, que yo pienso, ¿verdad?, que no se les ha dado el mérito que se merecen, y ahí lo tienen abandonado y se han muerto muchos. Tristemente, sin que le den hasta como militar que fueron, pues, o lo que fueron, o paramilitares, no les dieron una honra, pues, a ellos. Yo creo que Nicaragua necesita verdaderamente hablarse de la verdad. Y aquí nadie habla de la verdad, a excepción, pues, que doña Carmen lo que está diciendo. Doña Violeta Chamorro, para mi manera de ver, no es ella la culpable. Ahí yo quiero ser sensato en este sentido, doña Carmen, pero yo creo que el problema de Nicaragua es que los que llegan al poder se les olvida por qué fueron puestos ahí. Y al final ellos hacen arreglos económicos o arreglos políticos, se dividen el poder, lo económico, y después que el pueblo, como dicen vulgarmente, que coma mierda. Y eso es lo que ha pasado en Nicaragua, y esa es la historia de Nicaragua. Inclusive en Nicaragua se ha escondido lo de abril del 4 de 1954 con esto de los generales, y consecuentemente después lo que hicieron y los chamorros son los culpables, de nuevo los chamorros, ¿me entiendes? Porque esa familia la ponen como que es una familia buenísima, pero es una familia vengativa, es una familia traicionera, y mientras en Nicaragua sigamos nosotros promoviendo ese tipo de individuos, ¿me entiendes? Como la cristiana ahorita, como la gran salvadora la quieren poner cuando que nada ha hecho por Nicaragua esa señora. Entonces, en conclusión, yo creo que a veces nosotros creamos cuerpos, y esa es la historia nuestra, creamos un montón de cuerpos y después nos sacan los ojos. Y como uno dice, como dice uno, que lo que es la verdad, entonces vienen otros y dicen, hombre, vos sos un divisionista, vos sos como me dijiste vos, Raúl, como me dijiste que me lo escribiste, aquí no estés tirando cosas o discutiendo. Pero esa es la verdad, hay que hablar la verdad. La verdad es una y única. Y el que le duela, pues que tiene que ser así, si no, nunca va a crecer Nicaragua. Si nosotros tapamos el sol con un dedo, estamos jodidos, pues. Y ese es el problema nuestro. Nicaragua, yo pienso que es una historia mal contada. Claro. Gracias, Luis. Marlon Sarantes. Marlon, ¿estás ahí? Hola. Adelante. Somos vecinos, ¿verdad? Marlon, somos vecinos de San José, ¿verdad? Ya sabes, cerca de San José. Estás invitado a mi oficina en el momento que querrás. No tenés que traer café ni rosquilla. Aquí la buscamos.
Ok, adelante. Ok, perfecto. En cualquier momento nos ponemos de acuerdo ahí. Bueno, pues estoy escuchando la plática. Hace poco entré porque estoy trabajando. Ahorita andaba en mi lonche, pero porque voy manejando Marlon, incluso. te presento rápido. Él es un exiliado político. O sea, él está aquí producto de la situación que se está viviendo en Nicaragua en momentos recientes. Adelante, Marlon. Ok, muchas gracias. Exiliado, y cabe recalcar, gracias a mi Diosito y a este gran país, el país de las barras y las estrellas, el país capitalista, asilado político. Ya un poco más de un año, pues mi asilo fue aprobado, gracias a Dios. Entonces estamos en la lucha siempre. Otra cosa también, yo creo que yo estoy metido ahorita en un juego de grandes ligas, porque miro gente de suma experiencia comentando acerca del legado de doña Violeta. Quizás yo no maneje nada absolutamente de legado, pues obviamente soy un muchacho netamente joven, 29 años, nací en el 92, ya prácticamente creo que ya había pasado todo ese momento de guerra y eso, pero bueno, se vale la opinión, de eso se trata la democracia, y yo en mi punto de vista y lo poco que sé, hasta el punto analítico político, yo estoy en un punto de acuerdo, en un 50 y un 50 con ustedes, algunos que estén de acuerdo con el legado correcto o el legado incorrecto de doña Violeta. Considero y tomo las palabras de la señora Carmen González también, que acaba de tomar el lugar, y las voy a hacer propias en algún punto de vista también. No considero, y yo tomo también a Luis Alfaro ahorita, yo creo que Nicaragua prácticamente ha sido una cuna de negociaciones políticas, de momias políticas. Eso es lo que ha sido Nicaragua, considero yo. ¿Por qué? Porque nos ha tocado que siempre personas de los apellidos grandes, que vamos a recalcar ahí, que Chamorro, que el otro, que apellidos sonantes en Nicaragua, que siempre han tomado las decisiones por el pueblo. Y creo que hoy, pues parte de lo que pasó en abril del 2018, y recalcando que estamos en abril aún, pues es lo que hoy nos trae a esa presión, a querer sacar a Ortega del poder, pero que no se imponga otro caudillo en el poder que nos venga a decir al pueblo lo que tenemos que hacer. Es lo que los jóvenes exigimos a muchos de políticos adultos, ya que ya pasaron experiencias de guerra, que ya pasaron experiencias de crisis económicas, que ya pasaron las experiencias y vieron las cosas más horribles en Nicaragua. Quizás de abril del 2018 para acá no vimos esa cantidad de muertos como cuando la guerra, pero también nos duele nuestra gente que fue a luchar creyendo, se fue a la calle creyendo de que los pseudopolíticos de oposición iban a socar la tuerca, como dicen, y nos iban a ayudar a salir adelante, y no fue así. Hoy en día yo quizás estoy detrás de la cortina en el anonimato, y muchos ni saben que quién es Marlon Sarante. Fui miembro de la Juventud Sandinista. Me rebelé en contra del sistema porque nunca estuve de acuerdo en la forma de hacer política del Frente Sandinista, que llegaban y te decían, tú como joven, y te meten una política que te viene lavando el cerebro, y yo no soy de eso. El pueblo ya está cansado. Tengo 3 hijos y yo no quiero que mis hijos tengan el mismo futuro que ya tuvimos, que tuvieron nuestros padres, que tuvieron nuestros abuelos. Yo no quiero ese futuro para mis hijos. Yo quiero ver un país libre, pero es una exigencia para políticos que se amarren los pantalones, que se dejen de babosadas y que se dejen de que aquí, de que allá, de que vos te jalo el pelo, de que te aruño, que no. Se trata de plantearle al pueblo qué es lo que realmente queremos, qué es lo que realmente el pueblo necesita. Una libertad absoluta, una libertad que nos dé la tranquilidad de decir, estamos en nuestro país, no vamos a ser reprimidos por opinar o por pensar diferente a un X o Y persona. Que no te vayan a levantar la mano por decirle a un político que es corrupto, que no te vayan a perseguir y no te vayan a obligar a exiliarte o a salir de tu patria por decirle a un político que es corrupto. Es lo que hoy estamos. Quizás me estoy desviando un poco de la plática del tema del legado de doña Violeta, pero como les digo, yo hasta cierto punto no manejo mucho el tema, pero sí lo que sé de la historia fue prácticamente un amarre político que trajo beneficios a la mayoría de los que estuvieron allí, porque incluso hasta el mismo Ortega le trajo un gran beneficio, porque él ha estado gobernando 40 años desde abajo y ha estado haciendo desastre con nuestro país. Es lo primordial que hoy necesitamos prácticamente, es limpiarnos de este
no de Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de todo el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que se erradique ese partido político y todo pensamiento de extrema izquierda que hay en nuestro país que sea erradicado, porque es lo que nos ha traído miseria durante tantos años. Un país con tanta riqueza, sometido a años atrás, sometidos a años de miseria, sometidos a años de hambre, sometidos a la barbarie que todo mundo se puede imaginar. Es lo que hoy necesitamos, un cambio, y nosotros tenemos que exigir, ustedes como adultos que ya vivieron esas etapas, ustedes como adultos que ya vivieron toda esa crueldad y que hoy algunos no sé si están en Nicaragua, otros en el exilio, no sé, y yo como joven exigir cambios verdaderos, no cambios cosméticos o no cambios que nos lleven a los 80 o a los 90 a que favorezcan a políticos corruptos, a que Daniel Ortega tenga amnistía, a que Daniel Ortega tenga impunidad. Queremos justicia, libertad y democracia de una vez por todas. Gracias, feliz tarde, lo sigo escuchando. Gracias, Marlon. Wendell. Antes de seguir en la siguiente ronda con Juan y con Adán, que tienen las dos opciones, quiero hacer el siguiente ejercicio. Marlon Sarantes tiene 29 años. ¿Alguien de los presentes tiene menos edad que Marlon? Creo que no. Entonces Marlon es el más joven. Juan Chávez tiene 78 años. Adán, ¿tú eres mayor o contemporáneo de Juan? ¿Eres mayor o menor que Juan? Yo nací en 1945. No, ¿cuántos años tienes? Perdón. 75. Sí, ahorraba la aritmética. 75 años. Correcto. Entonces estamos desde los 29 años hasta los 78. Y si ustedes se fijan, cada quien aporta según sus propias perspectivas. Como dijo Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces ahorita damos la palabra a Juan y luego la oportunidad para que Dan responda lo que Carmen le preguntó. Juan, adelante. Mira, yo ya me siento cansado, ¿verdad? Pero estoy haciendo el último esfuerzo de ver tanta barbarie y tanta matancina en el país. Pero de mi parte ya me fuera a descansar. Pero quiero poner mi último granito de arena de lo que me queda de vida. ¿Ah? Nicaragua es un polvorín. La generación actual no debe estarse quejando que qué pasó, que doña Violeta. No, hay que ver el presente. Nicaragua es un polvorín, es un volcán. Lo que pasó el 18 de abril, eso fue una especie de válvula de escape. Pero lo que viene es peor, porque cuando lo que pasó el 18 de abril, el genocida no se había descobijado. ¿Ves? Pero ahora el genocida ya no le importa que le digan genocida, va a seguir matando gente. Entonces no nos atengamos a las elecciones, hay que hacerle creer que creemos en las elecciones, claro, como táctica, ¿ves? Porque necesitamos que nos suelte esos presos políticos. Esos presos tenemos que traerlos aquí, que tenemos que resguardarlos porque son las víctimas inmediatas del régimen. Pero la diáspora, que es la que tiene la fuerza para poder contrarrestar esa barbarie, debe estar unida para que llegar en auxilio cuando estalle ese polvorín. Me dicen lo contrario, ¿ve? Entonces no es cierto, eso hacia llega, pero hay que luchar, tal vez hay un milagro, ¿verdad? Yo no soy católico en ese sentido de los milagros, pero creo que puede haber un milagro de que resulte la presión internacional. Pero Ortega está alineado con Maduro, está alineado con el asesino de Putin, está alineado con los Castro. Él está envalentonado porque tiene el apoyo de esa gente. Él no le importa bañar en sangre el país. Entonces, no nos hagamos ilusiones con las elecciones, pero hay que seguirle la corriente. No y del gran capital. ¿Qué va a pasar en este tiempo? ¿Ves? Gracias, Juan. Entonces, eso es lo que quiero advertirle yo. Gracias, Juan. Antes de darle la oportunidad a Dan a responder a las dos preguntas directas que le hicieron, llamo la atención de lo siguiente. El 12 de abril, el gobierno presentó su iniciativa de reforma a la ley electoral. Se habla de un plazo formal de 60 días, que eso se cumpliría el 13 de junio. Algunos opinan que a más tardar a finales de este mes ya se va a saber, u otros piensan que la primera quincena de mayo.
algunos 10 precandidatos han rechazado directamente, y aquí tenemos la oportunidad con el doctor José Peraza, que es del grupo Pro Reforma Electoral, que nos haga un resumen, ¿verdad?, de ese proceso desde el punto de vista técnico. ¿En qué momento se va a saber si en realidad pueden ser o no estas elecciones unas elecciones competitivas? Pero antes de eso le vamos a dar la oportunidad a Dan a que responda las dos preguntas de Carmen. Adelante, Dan. Bien. Cuando doña Violeta triunfó, nosotros inmediatamente recibimos la comunicación para pasársela a todo el mundo de que no había que salir a la calle. Y la razón era para no provocar un conflicto en las calles que distorsionara el problema y que no nos preocupáramos que eso estaba bajo control. Y tenían razón. Si nosotros hemos salido de la calle, ahí en la calle se hubiera armado lo que no se había armado antes, posiblemente. Pero la ventaja que tuviera el Frente Sandinista de ganar en la calle eran menores. Pero aún así nosotros hicimos caso de contener cualquier actitud de expresar la alegría. Y quienes hicieron eso tuvieron toda la razón en hacerlo. En el caso del doctor Virgilio Godoy, yo quiero señalar una cosa importante. Los únicos gobiernos democráticos en Nicaragua están en esas tres personas, en doña Violeta y como vicepresidente Virgilio, está también en Arnoldo Alemán, a pesar de los problemas que él tuvo en la administración, y está también Enrique Bolaño. Esos son tres quinquenios democráticos, no sin defectos, pero bastante democráticos eso, porque permitieron que sucediera en el poder lo que las elecciones decían. Entonces no se puede discutir eso, y el progreso económico y social en los tres gobiernos fue de un avance. Por eso es que me parece que hay una confusión siempre permanente sobre creer que esos fueron tres dictaduras. No, esos fueron tres gobiernos legítimos que practicaron la honestidad y que practicaron también el ejercicio de las distintas instancias de la democracia. Lo de Godoy es lo siguiente. Nosotros recibimos aquí en San Francisco a Godoy, siendo él ya vicepresidente, y lo hicimos con mucha alegría, y la gente de San Francisco concurrió mucho. Bastante gente estuvo presente. Pero Virgilio Godoy se enfermó, y además de enfermarse también parece que tuvo conflicto en la administración. Entonces él se retiró y lo sustituyó la que era vicepresidente del Partido Liberal Independiente. Y luego el proceso de Nicaragua con doña Violeta siguió, y se llevaron a cabo también al inicio las negociaciones con Toño Lacayo. Y es clásico recordar ese video que todavía está en las redes, de que Toño Lacayo le dice al frente: aquí están las llaves, ustedes quieren gobernar, aquí están las mías, voy a traer las de doña Violeta. No las aceptaron. ¿Por qué? Porque sabían que no podían tampoco mantenerse en el poder si lo hacían. Entonces, ¿por qué llegó a ese extremo Toño Lacayo? Porque era una situación sumamente difícil la que había. Se querían imponer a la fuerza, pero no hubo la oportunidad para que eso lo lograran. Doña Violeta tuvo que hacer la transformación del ejército, y ese fue también un gran esfuerzo. La pasada del poder a un procedimiento democrático no fue fácil. Cualquiera de ustedes puede estar en esa situación y se darían cuenta que tal vez la reacción no hubiera sido la misma. Pero es difícil, muy difícil gobernar. Es sumamente difícil, y eso no hay que escaparse a esa situación. Luego,
me parece que el frente ya no existe, el frente. El frente hace rato lo disolvieron. Y lo disolvieron como siempre ocurre con las revoluciones. La revolución es destruida se destruye por sí misma. Y ahí están los autores, el poder de haber destruido al frente sandinista. Entonces no hay frente sandinista contra el que se está luchando. Se está luchando con otro tipo de fuerza política, pero no la del frente. No es sandinista siquiera. Entonces no se está luchando contra el sandinismo. Yo les quiero decir que la gente que estaba en el frente y que salió electa en las elecciones de 1990 fueron los que ayudaron a transformar la constitución de Nicaragua. Son los mismos muchachos que estuvieron, hijos de los padres y madres que estuvieron en los tranques. Ahí estaban. La gente de izquierda se ha salido del grupo de Daniel Ortega desde Doña Violeta, comenzaron a salirse. Y no de uno en uno, sino que de varios en varios. Entonces ya no hay ahí el frente sandinista. Y nosotros no podemos descuidar que la gente de la izquierda democrática en Nicaragua tenga el mismo derecho que tenemos todos nosotros para participar en la caída del gobierno de Daniel Ortega. No hay que negarle la oportunidad porque tienen derecho. Si ustedes quieren seguirle el juicio, síganselo. Pero que ellos mismos lo han dicho, el MRS ha dicho claramente que ellos están abiertos a los que son acusados de que se presenten ante la justicia. Pero no podemos hacer una revolución ciega. Nosotros ahí tenemos que estar los conservadores, los liberales, los socialcristianos, los partidos democráticos de izquierda y los conservadores. Todos los partidos tienen que estar presentes y no hay que tener problemas con los partidos, porque la Constitución es la misma. La Constitución dice que es a través de los partidos políticos que se generan las elecciones. Y eso lo dice la Constitución, no la Constitución marxista, leninista, no, lo dicen las constituciones democráticas en todas partes del mundo. En todas partes del mundo son partidos políticos los que desarrollan las elecciones. ¿Por qué? Porque esa es la función social que ellos tienen. ¿Me parece? Bien, sí, voy a dejar ahí. Sí. Gracias, Adán. Queremos, como el tiempo se nos vaya reduciendo, el 25 de abril del 90, doña Violeta tomó posesión. Ya se han expresado opiniones de una forma y de otra y todas son válidas, ¿verdad? Porque la vida no es blanco y negro, la vida es de colores. Está desde el 12 de abril el proceso de la supuesta iniciativa de reformas electorales. Han estado convocando a partidos, a candidatos, ¿verdad? Don Raúl, y en algún momento tiene que haber... ¿puede apagar ese ruido de Morena? Claro que sí. En algún momento tiene que decidirse. Entonces quisiéramos pedirle al doctor Peraza del Grupo Pro Reformas Electorales, en cuyo dictamen prácticamente el grupo de partidos políticos de oposición basó su comunicado para rechazarlas de manera frontal, que nos explique en términos técnicos, ahora que ya está la iniciativa, ahora que partiendo sí, sin embargo, de algo que es inevitable. El 7 de noviembre va a llegar. O sea, a menos que cambiemos al calendario chino, que va con el New Year Chinese, el 7 de noviembre, bajo el calendario gregoriano, va a llegar. Partiendo de que eso es inevitable, es inamovible, hay solamente dos posibles escenarios. To be or not to be, Shakespeare. Ser o no ser, participar o no participar. Adelante, doctor Peraza. Bueno, este es un poco complicado, pero bueno, yo les voy a dar lo que yo pienso, no lo del Grupo Pro Reforma. Antes de eso, quiero hacer un par de comentarios a los que se ha dicho de manera muy general. Miren, en Nicaragua siempre se ha satanizado la negociación y si hubiéramos negociado más, Nicaragua estaría mejor, ¿verdad? A ver, Nicaragua ha tenido 23 guerras civiles y pues justificaciones para esas guerras hay montones, ¿verdad? Lógicamente en el sustrato está el atraso, la exclusión,
3, 4, 10, 20 familias que gobiernan el país. Aquí se habla de El Salvador y Nicaragua es igual o bastante parecida. Y no hay soluciones, ¿verdad? Los mestizos seguimos excluidos desde hace 200, 500 años. Y no todos, ¿verdad? Pero la gran mayoría. Y hay 2, 10, 20 familias. Yo creo que han hecho cálculos, no llegan ni a 10.000 personas. Todos ellos son los que han gobernado Nicaragua. Unos suben, otros bajan, pero bajan, básicamente ha sido así. Y en el tema de abril, es fácil, ¿verdad? Decir que se debió haber hecho esto, se debió haber hecho lo otro, no sé cuánto, no sé qué. Pero las condiciones eran bien complejas y todavía no entendemos lo que ha pasado, ¿no? Entonces yo quería dejar esa claridad en el sentido de que negociar es importante. En las naciones grandes la gente negocia y no pasa nada. Aquí tiene eso un carácter terrible y eso nos tiene donde estamos, ¿verdad? Tenemos que aprender otra forma de resolver los problemas. Yo siempre digo, si los políticos de la oposición no sirven, que no sirven, pues entonces los que están afuera tienen que hacerlo. Si a mí no me gusta lo que hay, tengo que meterme, porque entonces es esa lógica de la crítica por la crítica, ¿verdad? Y que eso no sirve. Y que entonces si alguien considera que lo puede hacer mejor, que lo haga. Yo siempre les digo a la gente, si alguien considera que puede hacer las cosas mejor, que se meta, que las haga, ¿verdad? Porque si no, el país no va a cambiar, ¿verdad? Porque la gente que está haciendo lo hace, lo pudo haber hecho mejor, peor, pero hay que meterse, porque si no, desde mi casa, desde mi comodidad, es muy fácil decir muchísimas cosas. Ahí lo dejo eso, pero yo creo que era importante decirlo, porque pues yo oigo demasiadas cosas, ¿verdad? Y que por qué no se hace esto, que por qué no se hace lo otro. Bueno, hay motivo, hay bajeza, hay egoísmo, todo eso existe, ¿verdad? Pero si uno considera que las cosas están mal, entonces hay que hacerlo uno. Y otra cosa, yo no considero que hay una sola verdad, hay muchas verdades. Aquí tenemos un montón de experiencias diferentes y por lo tanto las experiencias no. Por ejemplo, yo sé que don Guillermo fue totalmente honesto en su participación en la revolución. A mí eso no me cabe ni la menor duda, ¿verdad? Eso no me cabe la menor duda. O sea, su honestidad, yo eso no lo pongo en lo más mínimo en duda. Como sé que también don Adán lo mismo, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos para construir un destino común sin enfrentarnos de la manera en que siempre lo hacemos, ¿verdad? Que no ha sido muy productiva, por algo somos el país más atrasado de América Latina, salvo Haití. Bueno, entonces voy al tema de las reformas. Miren, en primer lugar, la iniciativa de ley que mandó el gobierno definitivamente es un retroceso. Lo analizamos artículo por artículo. Es un verdadero retroceso, sin embargo guarda la formalidad democrática y lo que tiene básicamente es lo siguiente. Esa es una reforma que lo que hace es que relaja, digamos, todos los controles que hay para ellos poder hacer un fraude electoral, ¿verdad? Y básicamente inhibe o te pone una espada en la cabeza para todo aquel que quiera levantar y quiera proponerse como candidato de X o Y cosas. Entonces la gran pregunta es la siguiente: ¿eso va a prosperar? Posiblemente no como se planteó, porque tenemos conocimiento de parte de los europeos y de los gringos que definitivamente eso no se le va a permitir. Ahora, él pidió 100, va a quedar con 40, ya sabemos la estrategia y posiblemente muchas de esas cosas no se van a retroceder. La gran pregunta es, ¿tenemos que ir a elecciones o no? Personalmente yo creo que sí. Les voy a decir por qué. A ver, fuera de las elecciones tenemos muy pocas opciones, solo las mismas de siempre, ¿no? La guerra civil, el golpe de Estado, la intervención extranjera. Hay mucha gente que plantea un montón de locuras que dicen que eso es correcto, por ejemplo, lo que presentan la iniciativa esa R2P, y ahí al final de cuentas, ¿qué es? Una intervención para sacar a Ortega,
¿Que quién la va a dirigir? Solo los gringos, nadie. Aquí no va a venir ni México, ni Colombia, ni Brasil a meterse en Nicaragua. Al final van a venir los gringos y vamos a repetir lo que ya hicimos en el siglo XX. Nosotros no somos muy creativos políticamente. Lo único que sabemos es más o menos lo que siempre hacemos, excluir al otro, decir que no sirve y que todo lo mal del país esté en el otro, nunca en nosotros. Esa es la forma en que abordamos los problemas. Y don Emilio Álvarez, que decía Edipcia, siempre decía, hay 4 elementos: la heteronomía, la desconfianza, el sentido mágico de la vida y la exclusión. Más o menos esa es la lógica que nosotros tenemos para la política, y no ha cambiado y no va a cambiar, porque seguimos siendo lo mismo, el mismo sistema económico, los mismos valores. Todo eso hay que cambiarlo, pero no va a cambiar porque a mí me gusta. Es todo un proceso que va a durar por lo menos 50 años. Entonces yo creo que hay que ir. Vamos con los pies hinchados. Hay gente que no tiene intención de salir de Ortega, simplemente quieren acomodarse, pero bueno, eso siempre han existido. No es primera vez que en la historia de Nicaragua sucede eso, y eso tenemos que abordarlo y enfrentarlo. Hay fuerzas verdaderamente democráticas que queremos el cambio, pero no es tan sencillo, ¿verdad? Porque el país en general, el futuro político de Nicaragua es bien convulso, porque nunca lo hemos podido administrar, nunca lo hemos podido manejar. Tenemos una minusvalía, tenemos una adolescencia política de la cual no vamos a salir de un día para otro. Entonces, el camino es clásico: la unidad, confrontar a la dictadura, vencerlo en las elecciones y después cada quien que siga todos sus ideales que quiere. Eso todo lo entendemos, pero no se puede. ¿Por qué? Porque están los intereses, porque hay un montón de cosas. ¿Eso va a desaparecer? No va a desaparecer. ¿Cuáles son las condiciones que yo digo que se deben para ir a una elección? Solo las voy a mencionar. Número 1, observación electoral internacional y nacional. Número 2, fiscalización en todas las instancias del Consejo Supremo Electoral. Número 3, despartidizar el Consejo en la medida de lo posible, que va a ser muy difícil, pero por lo menos cambiar algo de la estructura. Número 4, revisar ese padrón electoral que tiene un montón de deficiencias y que no lo vamos a limpiar. Eso es mentira, los que andan diciendo eso, pero por lo menos que los vivos sepan dónde van a ir a votar. Número 5, resolver todo el tema procedimental, que el Consejo tiene una gran, digamos, él puede hacer casi todo lo que quiere, tiene una discrecionalidad que eso es inaceptable. Número 6, el tema de los recursos, que sí lo tocaron un poco, pero que tienen que ser aclarados más. Número 7, el tema de la publicación de resultados. Eso es fundamental, que sea de manera inmediata la publicación de resultados. Y me falta una que ahorita se me olvida, pero ya se la voy a decir. El tema de la cedulación, para que todos los que tengan capacidad y posibilidades puedan ir a votar. Esos serían los elementos centrales. Todo eso de crear una nación nueva, todo eso que es válido, es legítimo y tenemos que hacerlo, eso no lo vamos a poder hacer en 4 meses. Y ahí es donde vienen las cosas que yo nunca entiendo de la política de Nicaragua, porque hay un retroceso, hay un atraso tan grande que la gente es incapaz, o somos incapaces, de ver el futuro. Les voy a dar un ejemplo. Cuando estaba la protesta se decía elecciones adelantadas. No, que se vaya. Se quedó. Después les hicimos la propuesta, hagamos un referéndum para decidir si vamos hasta el 21 o no vamos. No, referéndum no. No hubo referéndum, y hace como 6 meses me estaban planteando como gran solución el referéndum. ¿Vamos a elecciones? No, no hay que ir a elecciones. Primero democracia y después elecciones. Es increíble la incapacidad que nosotros tenemos de ver cómo podemos salir de los problemas. Tenemos una minusvalía, una adolescencia política que nos va a tomar por lo menos unos 5 periodos democráticos para que empecemos medio a entender qué significa eso. Yo no quiero seguir porque aquí podría hablar horas sobre eso, pero tenemos un reto enorme. Hay sectores que definitivamente no quieren la unidad de todos los lados. Unos porque definitivamente se sienten cómodos conversando con el dictador y acomodándose con el dictador, y otros porque piden unos niveles de transformación en los cuales Nicaragua yo creo que no está listo. Entonces te hablan del famoso que hay que cambiarlo todo, que hay que votar el sistema y hay que construir todo de nuevo. Yo sinceramente a esas propuestas les temo incluso más que a la conservadora, porque ya la planteamos
y definitivamente no funciona así. El país Gracias, va a evolucionar. doctor Peraza. Listo. Gracias. Mire, el tiempo, pues, tratamos de ser respetuosos porque somos de la opinión, el que es buena paga conserva buen crédito. ¿Okay? Entonces, si uno promete hora y media y se pasa, se lastima el crédito. Y mi puntaje ya va llegando a los 800, no quiero bajar. ¿Ya? Entonces, creo que hay consenso por las participaciones, que tanto la revolución del 79 como las elecciones del 90 hubo cambios políticos, pero en la parte cultural, la cultura política permaneció casi inalterable. Mi pregunta para ustedes sería, ¿creen ustedes que este tipo de ejercicios que estamos haciendo el día de hoy ayuda en alguna medida a ir modificando esa cultura política? Esa sería una. Dos, si creen que ayuda y que levanten la mano el que piensa que no lo ayuda, ¿qué les parece si nos lanzamos la botella en 2 sentadas? Porque lanzarnos una botella en una sola sentada es indigesto, intoxica. Entonces, yo les propondría que paremos hasta aquí para conservar un buen recuerdo de esta conversación, ¿verdad? Porque de lo contrario trataríamos de abarcar tanto y el que mucho abarca poco aprieta. Dejaría dos últimas intervenciones para respeto que están levantando la mano, pero no querramos lanzarnos la botella completa en una sola sentada. Luis y luego la diputada Valdivia, solo quiero hacerle una propuesta y ya me callo. Yo tengo diseñada una presentación de cultura política que he dado a varios grupos y si a alguien le interesa yo se las comparto, no para poner, no para, digamos, poner mi posición, pero tirarla al ruedo, pues aquí está y a partir de ahí, igual con todo el respeto que hemos hablado hoy, que cada quien diga lo que piensa. Gracias. Con que no olviden los manguitos ribenses para, ¿verdad? Adelante Luis y luego la diputada Dubón y ahí cerramos. Listo, gracias. A ustedes. Más que cerrar, Raulito, yo lo que sugiero es, siguiendo tu observación, y gracias, es que, hombre, tiene que haber una segunda, diría yo, porque esto no terminó aquí. Yo me quedé, como dice, enchichado, ¿ves? Entonces yo creo que sería bueno que hiciera esta misma invitación de nuevo con la misma propuesta, si doña Violeta fue buena o fue mala o qué fue lo que pasó en Nicaragua. Entonces yo sugeriría que hubiera una segunda posición. Y nada más decirle al señor Peraza de que, mire, aquí todos nosotros de alguna u otra manera hemos trabajado por Nicaragua. Y sonó un poquito como arrogante de su parte y también ofensiva decir uno de que como que es muy fácil estar hablando desde un sillón y el otro, pero aquí todos cooperamos, aquí todos trabajamos por Nicaragua. Gracias, Luis. Antes de darle la palabra a la diputada Dubón, mi propuesta es lo siguiente: 8 de mayo a la misma hora para escuchar la exposición del doctor Peraza sobre cultura política. Y vamos a hacer circular el documento de previo, por aquello que ir a un examen sin estudiar como que no es una buena idea, ¿verdad? Entonces, ya es momento de to raise the bar, o sea, elevar la parada a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, si les parece bien, yo hago circular el video Zoom. Edipcia. Bueno, muchas gracias, don Raúl. Con el permiso que me da el no haber tenido la edad para acumular sentimientos, ¿verdad? En la época de los 80 y de los 90, yo creo que es importante hacer una reflexión sobre el uso del lenguaje. El lenguaje que nosotros usamos expresa nuestros sentimientos, expresa muchas veces la acumulación histórica de lo que hemos vivido. Y desgraciadamente, la historia es el resultado de los lentes que uno se ponga y de la distancia desde donde uno se coloque. Y como la historia de Nicaragua nos ha cruzado a todos de distintas maneras, posiblemente a ustedes con un tipo de exilio como el que contaba Peraza, o como el que han vivido cada uno de ustedes, o el que estoy viviendo yo, ¿verdad? Cada quien es construido y marcado por esa historia. Entonces, de alguna manera, esos lentes nos permiten ver este proceso que no está acabado, ¿verdad? Porque no, efectivamente, hablar del legado de doña Violeta es fácil detallar los avances en lo económico, en lo social, porque son datos, ¿verdad? Fríos. O sea, que se redujo la deuda, que se consiguió fondos de cooperación, que se disminuyó la tasa de inflación, pero también todo eso se traduce también en unas expectativas personales que no fueron resueltas
y que se van repitiendo como constante por la desigualdad que impera en nuestro país. Entonces yo sí creo que parte de la reflexión que nosotros tenemos que hacer es primero tratar de alejarnos del objeto de estudio, ¿verdad? Tratar de ver a Nicaragua con una mirada más fría, y eso es difícil porque, como digo, nos cruza. Entonces es un llanto acumulado, es una historia de dolor, cosas no dichas, ¿verdad? Y creo que esa reflexión, que es muy dura porque tiene que ver con sus historias de vida y la de su familia, no nos permite de repente ver ese objeto de estudio y poder presentar un análisis más frío que nos permita encontrar cuáles son las variables de ajuste que tenemos que hacer para avanzar hacia ese modelo de democracia, porque la democracia no es un estado terminado, ¿verdad? Sino que tenemos que construirlo, y para eso los artífices somos los nicaragüenses, y los nicaragüenses somos unos sujetos compuestos de ideologías, de experiencias de vida diversos, y para entender esa diversidad tenemos que reconocernos desde esa magnitud. Y yo creo que ahí es parte importante de la reflexión y la distancia que tenemos que tomar para poder avanzar hacia adelante. Yo solamente quería, ya para cerrar, efectivamente, algo que decía aquí Cortázar, que lo estaba buscando, y es que efectivamente dice, hay preguntas que uno se hace sobre cuáles son las circunstancias en que es posible llorar una vida perdida, de quiénes son las vidas que se pueden llorar en nuestro mundo público, y cuáles son esas vidas que, si se pierden, no se consideran en absoluto una pérdida. Y posiblemente eso es lo que está en el fondo de nuestro corazón, ¿verdad? Las pérdidas que hemos tenido de nuestras propias vidas, las cosas que no hemos podido concluir, y las vidas que no han sido lloradas, ¿verdad? Que fueron arrebatadas y quedaron ahí sin ser reconocidas. Entonces todo eso entraña esto que estamos analizando, ¿verdad? Y que es bien profundo, porque son cosas que mientras la justicia no resuelva y dirima el conflicto que se ha generado a lo largo de nuestra historia, pues vamos a seguir cargando ese dolor. Entonces, pero yo creo que eso hay que verlo también hacia adelante para poder encontrar salidas, porque si no, a veces no pensamos en justicia, sino también pensamos en venganza, en cómo resolvemos las cosas de otra manera. Y la única alternativa para encontrar democracia es pensar efectivamente en justicia, en una justicia real, transicional, que dé reparación, que dé memoria y que nos permita efectivamente transitar hacia un estadio distinto. Muchas gracias. Yo les pediría, aunque parezca un acto teatral, sinceramente, que nos demos un aplauso de nosotros para nosotros mismos, porque nos lo merecemos, ¿verdad? Los invito a todos. Y la próxima actividad, 8 de mayo, 4 de la tarde, hora de California, 5 p.m., hora de Nicaragua, basada en la ponencia del doctor Peraza sobre cultura política. No me resta más que agradecerles a todos, y haremos circular el video Zoom, y en un par de horas va a estar este video en YouTube para que lo hagan circular libremente. Adiós. Feliz fin de semana. Hasta luego. A todos y un placer. Ha sido Muchas gracias. Nos vemos, José Antonio. Hasta luego, Edipcia. Gracias. Chao, doña Carmen. Adiós, doctor Flete. Mucho Adiós. gusto verlo. Igualmente. Muchas gracias, don Raúl. Adiós, mucho gusto. Siempre aprendo mucho de usted, doctor Flete.